página 50. Ser, ensayos sobre Krishnamurti y otros temas, de Narayana Murthy, 2009. Capítulo 5. Ciencia y espiritualidad. ¿Algún punto de contacto? Parte 1. Las enseñanzas de Krishnamurti. Un estudio de caso, documento presentado en la conferencia del centenario de Krishnamurti celebrada en la Universidad de Miami, Oxford, Ohio, del 18 al 21 de mayo de 1995. El siguiente documento analiza algunas cuestiones comúnmente planteadas con respecto a la relación entre la ciencia y la espiritualidad. En particular, deseo examinar la cuestión de las aparentes similitudes, o simetría, entre las afirmaciones de los científicos y las de los místicos acerca de la unidad de la existencia, o del universo. Argumentaré que las posiciones de los científicos y las de los místicos no son comparables, y deseo proponer que la premisa misma de que el místico o el científico tiene algún tipo de experiencia o conocimiento de un estado de unidad, especialmente cuando se ve en la luz de las enseñanzas de Krishnamurti, un maestro contemporáneo, es cuestionable. Incluiré en mi discusión referencias a algunos científicos contemporáneos bien conocidos, por ejemplo, David Bohm, Rupert Sheldrake y Stephen Hawking. Además, utilizaré algunas declaraciones de Krishnamurti como punto de referencia y también plantearé algunas preguntas con respecto a sus declaraciones. También discutiré el tema de la supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo físico y compararé los puntos de vista de Rupert Sheldrake y Krishnamurti. Para completar mi descripción de reportaré algunos de sus puntos de vista que son más o menos relevantes para la ciencia y sus métodos y conclusiones, así como también haré algunos comentarios sobre cómo funciona en la vida diaria sin la carga de pensamiento. Concluiré mi artículo con algunos de mis propios comentarios sobre y sus enseñanzas. Krishnamurti, al que se hace referencia en el resto de este artículo como ya que así es como lo llaman aquellos que lo conocen personalmente, no solo es bastante radical en sus enseñanzas, sino que también hace comentarios constantes sobre la transformación radical que había sufrido en 1967, cuando tenía 49 años, tenía 76 en el momento de escribir este artículo, y sobre la forma alterada en que se desenvuelve actualmente en la vida cotidiana. Cualesquiera que fueran los cambios por los que pasó en el momento de su transformación, lo liberaron del estrangulamiento del pensamiento y, en cierto sentido, es desinteresado o sin sentido. Sus comentarios sobre la forma en que funciona su cuerpo, la manera en que ocurren sus percepciones, visuales o de otro tipo, y sus comentarios sobre otros asuntos, son bastante pertinentes para el tema de este artículo. También sus comentarios sobre la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de comprender el universo o de tener alguna experiencia de unidad generalmente atribuida a los místicos cuestionan muchas de nuestras propias suposiciones en esta área. 5.1. La religión, de la cual la espiritualidad se considera un aspecto esencial, ha entrado en conflicto en el pasado con algunas de las teorías y conclusiones de la ciencia. Las tres principales áreas de conflicto son, el tiempo de la creación, la forma de la creación y la constitución del ser humano, en particular con respecto a la cuestión de si hay algo en el ser humano, como el alma, que sobrevive a la muerte de su cuerpo físico. El ejemplo más conspicuo de este conflicto es el que existe entre el creacionismo y la evolución. La mayoría de las personas, al menos aquellas que no están totalmente comprometidas con las enseñanzas de la Biblia, o del Corán, consideran que el conflicto está resuelto a favor de la ciencia. En cuanto a la primera de estas preocupaciones, es decir, la era de la creación, nuevamente, a menos que uno sea un creyente total y literal de la Biblia, uno tendría que estar de acuerdo con las enseñanzas actuales de la ciencia de que los comienzos del universo se encuentran en un lugar mucho más lejano del pasado más remoto que el 3000 a.C. Algunas religiones, en particular el hinduismo, el budismo y el taoísmo,
y quizás también el confucianismo, han afirmado, al menos a veces, no tener ningún conflicto particular con la ciencia, particularmente en las áreas de edad, orígenes y forma de creación. El hinduismo, por ejemplo, es bastante compatible con la idea de evolución, aunque permitiría que la creación tenga lugar a partir de alguna materia primigenia al comienzo de cada ciclo de creación sustento-disolución. Tiene su propia versión de la evolución, que concuerda con la teoría científica de que la evolución es de lo simple a lo complejo y de lo homogéneo a lo heterogéneo. También estaría más bien vagamente de acuerdo en que la edad del universo es, digamos, de algunos miles de millones de años. Cualquiera que sea la forma en que se resuelvan estas cuestiones entre la religión y la ciencia, hay otra área de contacto entre las dos que parece más atractiva y susceptible de interés e investigación mutuos, y esa es la interfaz entre la ciencia y la espiritualidad. Los puntos de contacto aquí parecen ser mucho más cercanos e íntimos. René Weber, en sus diálogos con sabios y científicos, sostiene que tanto el científico como el místico buscan la unidad en el universo o realidad. Un principio paralelo deriva tanto de la ciencia como del misticismo, la suposición de que la unidad se encuentra en el corazón de nuestro mundo y que el hombre puede descubrirla y experimentarla. Weber, p. 13. Mientras que el científico, según ella, aborda la cuestión de la unidad a través de su método y razonamiento científico, el místico la aborda a través del autoconocimiento. Mientras que la metodología de la ciencia es cuantitativa y matemática, la metodología del misticismo es meditacional. Weber, p. 8. Weber admite, sin embargo, que existen otras diferencias entre ciencia y misticismo. El método científico es cognitivo y analítico, estudia el universo poco a poco. Afirma que sus resultados son objetivos y libres de valores. Weber, p. 8. La unidad del místico es experiencial, es unión con el infinito, por ejemplo, el tú eres eso de los Upanishads. Weber, p. 9. Mientras el científico busca unificar, se deja fuera de esta ecuación, Weber, p. 10, a pesar de que en la mecánica cuántica se admite que el observador y lo observado constituyen una unidad. Según Weber, la comunidad científica aún no se ha dado cuenta del significado completo de esta declaración. Weber, p. 10. La búsqueda de la singularidad antes del tiempo, como en las teorías físicas de Stephen Hawking, es una expresión de esta búsqueda de la unidad, al igual que el orden superimplicado en David Bohm es otra expresión de este tipo. El profesor Bohm afirma que la teoría del campo de la mecánica cuántica implica una noción como su orden superimplicado. Weber, p. 34, 37. En su opinión, la relación entre lo que él llama el orden superimplicado y el orden implicado es similar a la relación entre la conciencia y la materia. Son dos aspectos de un proceso. Weber, p. 38. Bohm cuestiona a otros físicos que afirman que sus teorías no tienen mucho valor científico porque no arrojan ningún resultado empíricamente predecible. Sin embargo, afirma que su teoría no es una mera especulación, sino que está implícita en la mecánica cuántica actual si la miras con imaginación. Weber, p. 37. Pero cuando se le pregunta si existe algún orden super implicado, responde que no podemos captar eso en el pensamiento. No estamos diciendo que nada de esto sea otra palabra para Dios. Lo expresaría de otra manera, la gente tuvo una idea en el pasado sobre una forma de inteligencia que había organizado el universo y la personalizaron y la llamaron Dios. Una idea similar puede prevalecer hoy sin personalizarla y sin llamarla un Dios personal. Weber, p. 39. Bohm observa que Rupert Sheldrake, un biólogo, admite que la evidencia de los campos morfogenéticos de este último es muy limitada y requiere mucha experimentación. Weber, p. 96.
Su propia teoría y la de Sheldrake son casi tan comprobables como cualquier otra teoría. No hay manera de refutar una hipótesis de este nivel de generalidad, aunque es posible concebir la acumulación de evidencia que la haría parecer improbable. En lo que respecta al orden implicado, dado que es aún más general, sería mucho más difícil discutir la evidencia. La única evidencia que puedo presentar es que es una forma de ver el tema que lo une todo. Y creo que tiene la promesa de ser veraz. Weber, p. 96. Bohm cuestiona la idea científica de que la capacidad de una teoría para predecir y controlar la naturaleza prueba su verdad. Simplemente demuestra que podemos hacer girar esta manivela y obtener las respuestas correctas en un área determinada. Si te limitas a estas áreas, tu teoría parece naturalmente incuestionable. Weber, p. 105. En general, tanto Bohm como Sheldrake parecen abrazar la idea de que el universo finalmente se desarrolló a partir de algún tipo de conciencia o inteligencia. Ambos niegan que la materia o el mecanismo expliquen la naturaleza y el universo. Ambos creen que el significado, matemáticas para David Bohm, y el orden son parte de la naturaleza y que podemos estudiar ese orden a través de las matemáticas o la teoría científica. Y, sin embargo, Bohm da claramente la idea de que el pensamiento es incapaz de captar los orígenes últimos del universo, porque los científicos anteriores, como Poincaré o Einstein, no sabían cuál era el origen de sus matemáticas, y por eso lo llamaron misterioso. Weber p. 147. La opinión de Bohm es que, en la medida en que estudia el orden matemático del universo, y en la medida en que las matemáticas son significado y el significado es una propiedad de la conciencia, el científico, en última instancia, como el místico, estudia la conciencia. De alguna manera, el matemático puro se adentra en uno de los aspectos de la conciencia. Weber, p. 149. Él dice que, aunque el científico está inspirado por la experiencia de la materia, sin embargo, una vez que ha entrado en la conciencia, está tratando de encontrar algo que sucede en la conciencia que tiene un orden propio. Weber, p. 149. Físicos como Hawking, aunque críticos con las fantasías especulativas de científicos como Bohm, admiten, sobre la base de que sus teorías no son falsables en el sentido de Karl Popper, Weber, p. 210, que la mayor parte de la física teórica está conectada con un impulso de entender el universo, en lugar de con aplicaciones prácticas, porque ya sabemos lo suficiente como para deducir aplicaciones prácticas. Hawking admite que las teorías sobre las leyes que rigen los cuatro campos no son consistentes, aunque todas son adecuadas para predecir más o menos lo que sucederá en la mayoría de las situaciones normales. Weber, p. 210. Se diferencian a nivel de predecir energías muy altas, energías mucho más altas de las que podemos simular. Requerimos que las teorías físicas sean consistentes, así requerimos que la naturaleza sea consistente. Hawking también piensa que el tiempo, el espacio y todo lo demás están realmente en nosotros. Son solo modelos matemáticos que hemos hecho para describir el universo. En consecuencia, Hawking dice que la distinción entre estudiar la naturaleza y simplemente nuestros modelos de la naturaleza no es una distinción significativa. Por lo tanto, está claro a partir de las ideas presentadas anteriormente que la diferencia entre científicos como Hawking y científicos como Bohm es solo una cuestión de grado, no de tipo. A ambos les gustaría llegar a una comprensión del universo. Y ambos están interesados en llegar a una comprensión teórica del universo que apunte a la unidad. Y es teórica porque lo que declaran, no lo pueden demostrar. Ambos se basan en el razonamiento y el pensamiento, aunque Bohm, debido a sus inclinaciones hacia el misticismo, admite que el pensamiento es incapaz de comprender la realidad última. Ambos irían más allá de la previsibilidad meramente experimental.
La diferencia entre ambos parece ser que Hawking se limitaría a conciliar los conflictos de las diversas teorías científicas en los campos fundamentales, mientras que Bohm querría ir más allá e intentar comprender las teorías y lograr una unidad más allá de la teoría física actual. Según Weber, el místico, por el contrario, se dedica a escindir su ego egocéntrico y el pensador tridimensional que lo sustenta. Weber, p. 11. Él, al cambiarse a sí mismo, cambia la materia sutil interior de una manera radical para la cual ninguna explicación científica es actualmente adecuada. Weber, p. 12. Para el místico, una teoría no puede comprender la realidad, pues pone límites a lo ilimitado. Weber, p. 14. Las preguntas de los por qué y los para qué del universo conducen, para el místico, a la idea de que el universo se origina en la conciencia. Weber, p. 15. La materia sutil da origen a la materia densa y la gobierna, pero toda la materia forma un continuo. En su punto más sutil e interno, si existe tal punto final, la materia y la conciencia se vuelven indistinguibles. Weber, p. 15. El profesor Weber cree que este asunto sutil puede abordarse a través de estados no ordinarios de conciencia como se experimenta, por ejemplo, en el budismo tibetano. Weber, p. 15. Una meditación tradicional en el budismo tibetano permite al meditador experimentar la unidad del espacio, la materia y la conciencia. Weber, p. 16. Independientemente de las declaraciones de Bohm y Hawking de que solo estudian modelos en física, que, en otras palabras, el físico simplemente se estudia a sí mismo, es decir, los modelos matemáticos en su mente, en lugar de la realidad misma, está claro que de alguna manera el estudio no incluye y, en principio, no puede incluir a los propios científicos. No es solo que la física teórica, como afirma Weber, aún no haya llegado a comprender de alguna manera las implicaciones de la mecánica cuántica. Ni siquiera es que, como afirma la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, en realidad no estudiemos la realidad, sino solo nuestra interpretación de la realidad. Es solo que no importa a qué teoría llegue un físico, debe, como teoría, excluir a la persona del científico como parte de la unidad. Una teoría es un pensamiento, y como pensamiento, debe excluir al pensador. Es precisamente esta separación lo que el místico intenta trascender. Es simplemente una concesión de parte de Bohm al misticismo cuando dice que el pensamiento no puede alcanzar la realidad o que el físico estudia la conciencia. Estas declaraciones hechas por él no son consistentes con su condición de físico, porque no son compatibles con la ciencia o su método, particularmente su racionalidad. Para un maestro como Uge, por otro lado, lo problemático no es solo que nuestras teorías del universo, del espacio y el tiempo, de la causalidad o de la evolución son simplemente nuestras interpretaciones de la realidad, sino también que el yo, del científico, desde el punto de vista del científico, es en sí mismo un producto de la unión, en la mente del científico, de varias sensaciones o recuerdos a través de su pensamiento. En ese sentido, el yo o el sujeto que hace el estudio científico, y que normalmente se da por sentado, es él mismo una interpretación. El místico, a su vez, en cuanto místico, está más interesado en lo que Weber llama unión con la realidad. Tal unión puede resultar en trascender el sentido de separación de uno, una trascendencia que el místico había estado buscando a través de sus métodos de autoconocimiento y meditación. Sin embargo, las declaraciones del místico relativas a su descubrimiento experiencial de la unidad de la existencia, del universo o de la divinidad no son de ningún modo comparables con las teorías del físico del universo, porque las declaraciones del místico no tienen ningún carácter científico, es decir, público, contenido verificable, o falsificable, al igual que el científico. No hay manera de demostrar si lo que dice el místico son meras ocurrencias, desde lo que él siente, recuerda o percibe por el filtro de su condicionamiento.
Es cierto que, en cierto sentido, tanto el científico como el místico buscan la unidad. Tal vez la misma búsqueda de comprensión nazca de un sentido de separación que es causado por los propios procesos de pensamiento, y que presenta, en la propia conciencia, la clara separación entre uno mismo como observador y el mundo, incluido uno mismo, en la medida en que uno es consciente de ello, de sí mismo como ser en el mundo como lo observado. Pero hay una diferencia fundamental en los enfoques: el científico no se contenta con una mera experiencia de unidad, cualquiera que sea esa experiencia, sino que busca la unificación en la teoría. El místico, por el contrario, está seguro de que ninguna teoría resultará jamás en una experiencia unificadora. Además, cuando el místico experimenta tal unidad, la búsqueda de la unidad ya no estará allí. No solo se ha ido la búsqueda, sino que el buscador se ha ido en un sentido muy fundamental. Es en este contexto que las enseñanzas de Huge tienen relevancia. Huge dice que las preguntas básicas sobre el universo o sobre nosotros mismos, o la realidad, si así es como la llama así, podemos agregar, preguntas sobre el significado de la vida, son el yo. Y estas preguntas tratan de mantenerse como el yo. Y, además, no permiten ninguna respuesta completa, porque la respuesta acabaría con el interrogador. De hecho, el mismo proceso de pensamiento que creó la separación original entre el pensador y el mundo seguiría haciendo más preguntas sin cesar sobre cualquier respuesta dada. Además, y esto va bastante en contra de muchas tradiciones místicas, Huge dice que no puede haber ninguna experiencia de unidad o unión con la realidad. Según él, reclamar cualquier experiencia presupone no solo la conciencia de la experiencia como objeto, sino también el reconocimiento de ella como experiencia. Y estas condiciones son suficientes para destruir cualquier posibilidad de que haya una unidad, y mucho menos una experiencia de unidad, porque cualquier reconocimiento implica una dualidad o división entre el sujeto y el objeto. ¿Cómo puede haber una experiencia de unidad donde queda un sujeto fuera del objeto de la experiencia? Es posible que de hecho haya una experiencia de unidad, pero cuando la experiencia ocurre, no hay conciencia de ella. Sin embargo, ¿podría recordarse como tal algún tiempo después? Huge niega que exista tal posibilidad, porque, para que haya un recuerdo de una experiencia, tiene que haber habido una experiencia, o conocimiento, inicial con una conciencia que implica una distinción sujeto-objeto. En otras palabras, niega que sea posible tener una experiencia sin una distinción sujeto-objeto. Si fuera posible tener tal experiencia, él niega que pudiéramos tener un recuerdo de ella. Cuando no hay tal distinción, como debería ser el caso de la llamada experiencia de unidad, no puede haber reconocimiento de ese estado y por lo tanto el estado no constituye una experiencia y por eso no puede haber memoria de ello más tarde. Sin embargo, cuando Huge describe su propio proceso de muerte o un estado irreflexivo, admite que en ese estado debe haber alguna conciencia de lo que estaba pasando, o no sería capaz de hablar de ello. Esta admisión nos lleva a preguntarnos si, después de todo, Huge no está de acuerdo con científicos como Sheldrake y Bohm en su afirmación de que la conciencia es la realidad última y es la unidad del universo. La admisión de Huge sería algo similar a la de los científicos también en otro sentido, a saber, que es algo especulativa, aunque quizás no para él, porque en la conciencia de su propio estado sin pensamientos debe haber algún pensamiento operando, según su propia admisión, o de lo contrario no sería capaz de informar al respecto, y su declaración acerca de que la conciencia está en todas partes, por lo tanto, también sería algo especulativa. Puede que tenga un conocimiento superior al que tenemos nosotros, en este asunto, pero, para nosotros, sus declaraciones que expresan tal conocimiento deben, como las declaraciones de los científicos, sonar especulativas. Preguntamos si es posible, entonces, que cuando el místico habla de la experiencia de la unidad, digamos, su experiencia de Brahman o de la vacuidad, haya solo una unidad de conciencia, digamos, solo conciencia,
sin ninguna conciencia de esa conciencia o una conciencia mínima o implícita, como el mismo Uge parece sugerir en su propio caso cuando pasa por su experiencia de muerte o experiencias extraordinarias similares, ver más abajo, y que surge una división sujeto-objeto en toda regla en el cuadro cuando esa experiencia es recordada y nombrada. En otras palabras, es posible que, aunque en el místico la continuidad de la conciencia se rompe de tal manera que no hay yo, la continuidad de la conciencia o la experiencia o la memoria es lo que crea el yo, ¿queda todavía un vestigio fisiológico o un rastro de una experiencia previa? Y es posible que, aunque no haya ninguna distinción explícita sujeto-objeto en el momento de la experiencia, un recuerdo de ella sea posible más tarde porque la huella fisiológica se traduce en ese momento posterior como una experiencia de memoria, y como consecuencia, uno reconoce y nombra la experiencia, aunque llamándola sin nombre. Bien puede ser que la experiencia ahora sea recordada como una de vacío sin forma o de energía o de éxtasis. En cualquier caso, sería recordado como libre de cualquiera de las delineaciones de la experiencia ordinaria. Supongamos que es posible para el místico experimentar la unidad de esa manera. ¿De qué manera se compararía esta unidad con la unidad propuesta por el físico? No es posible interpretar esta unidad, o la experiencia de ella, simplemente como una experiencia subjetiva, aunque edificante, del místico. ¿Implica esto que hay unidad, como la de la conciencia, o lo que sea que el científico pueda estar especulando, en el universo como un todo? Si hay alguna unidad en el universo en el sentido científico, entonces no es algo que el científico pueda observar, porque el científico siempre tiene que permanecer fuera de él como observador. Por eso, quien diga que experimenta eso, el ser uno con el todo, se mete en un aprieto, porque lo hace desde afuera, separado del fenómeno. Y si se puede observar, entonces no podemos saber si es la unidad del universo o no. Ante tal paradoja, me parece que la unidad profesada por el místico y la profesada por el científico no son comparables. De hecho, creo que caímos en la trampa de compararlos solo por la ambigüedad del término unidad. La unidad para el físico tiene que seguir siendo una unidad conceptual y objetiva. Y la unidad para el místico tiene que ser una experiencia donde no hay observador, y por lo tanto no habría distinción entre la unidad objetiva y la experiencia subjetiva de la misma. 5.2. Para Uge no existe tal cosa como la realidad. Cualquier cosa que nuestro pensamiento construya como realidad es toda la realidad que conocemos o podemos conocer. Si bien la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica dice que lo que sabemos es solo nuestra interpretación de la realidad, incluida la realidad del científico, la interpretación, sin embargo, no duda de la realidad del científico que hace tal afirmación. Uge, por el contrario, dice que el pensador, tú, yo Uge, somos todos construcciones del pensamiento. Eso es todo lo que podemos saber. Y esta idea es bastante consistente con los principios generales del misticismo. Uge simplemente extrae las consecuencias de esta tesis consistentemente. Las observaciones anteriores también se aplican a nuestra comprensión de la realidad como sujeta a las leyes de causa y efecto. La física actual, por la mecánica cuántica o por el principio de incertidumbre de Heisenberg, puede revisar nuestras nociones de causa y efecto. Uge, por otro lado, ve cualquier intento de relacionar eventos en términos de causa y efecto, junto con el intento de comprender la realidad, como parte del proyecto de hacer el yo. La causalidad es el medio del yo para controlar el mundo y así mantenerse a sí mismo y a su propia continuidad. Es más que una forma eficaz de sobrevivir en este mundo y decididamente más que una forma de ordenar los acontecimientos con miras a comprender la realidad. Entonces, para alguien como Uge, la búsqueda de la ciencia se revelaría como una mera tecnología que ofrece varios productos, en lugar de un intento interminable de comprender la realidad. La ciencia es válida en la medida de sus resultados.
Fuera de eso, de acuerdo con UG, es simplemente un giro interminable de ruedas con el propósito de engrandecerse a sí mismos como científico. UG, de hecho, no separa al científico de su ciencia. Al cuestionar la empresa del científico, también cuestiona la persona del científico, en la medida en que expone la motivación personal detrás de cualquier empresa científica. Tal como lo hace con personas de otros ámbitos de la vida, está tratando de frustrar los esfuerzos egoístas del científico en el camino del autoengrandecimiento. No tiene una enseñanza positiva propia en este asunto, solo busca frustrar los esfuerzos del científico y no intenta llenar ese vacío con ninguna otra sugerencia. Página 57.